En los vastos territorios del norte, donde el invierno no era solo una estación, sino una fuerza implacable que definía la vida y la muerte, vivía un hombre conocido entre cazadores, comerciantes y aventureros, Ethan Rivers. Durante años, su nombre había sido sinónimo de dureza, precisión y supervivencia. Los que lo conocían hablaban de él como un cazador experimentado, un hombre que había aprendido a leer las señales de la naturaleza y a escuchar los susurros del viento para mantenerse siempre un paso por delante del peligro. Pero, con el tiempo, esas mismas cualidades que le habían permitido sobrevivir en un entorno tan hostil lo habían distanciado de aquellos a quienes más debía haber valorado, incluido su propio hijo, Daniel Rivers. Daniel había crecido admirando a su padre desde la distancia. Mientras otros niños pasaban sus días en los pueblos, jugando o aprendiendo oficios, Daniel se encontraba observando las huellas que su padre dejaba a su paso. Ethan era un hombre de pocas palabras, más cómodo en la soledad del bosque que en la calidez de un hogar. Para Daniel, esa figura distante y poderosa siempre había sido motivo de orgullo y frustración. Quería ser como él, quería ganarse su respeto, pero el cariño o la aprobación de Ethan parecía tan inalcanzable como los cielos grises que cubrían las tierras del norte. La oportunidad de demostrar su valía llegó cuando un hombre llamado Capitán Henderson, un comerciante ambicioso y calculador, reunió un grupo de cazadores para una expedición a territorios inexplorados. Henderson no era un hombre de campo. Prefería las ganancias rápidas y los negocios rentables, pero entendía que las riquezas del norte, en forma de pieles y otros recursos, podían cambiar su fortuna. Su propuesta era simple: organizar una cacería masiva en tierras aún no exploradas, donde los riesgos eran altos, pero las recompensas podrían ser incalculables. Sabía que para esta misión necesitaría a los mejores, y Ethan Rivers encabezaba su lista. Ethan aceptó unirse a la expedición, no por las promesas de riquezas, sino porque los desafíos del desierto aún lo llamaban. Vivía por el peligro, por la soledad de la naturaleza. Pero, lo que sorprendió a muchos, fue que Daniel también fue incluido en la expedición. El joven, ansioso por demostrar que no solo llevaba el apellido Rivers, sino también la misma fortaleza que había definido a su padre, convenció a Henderson de que podía ser útil. Lo que Daniel no sabía, sin embargo, era que esta aventura cambiaría no solo su vida, sino también la de su padre para siempre. El equipo, compuesto por cazadores experimentados, exploradores y algunos hombres jóvenes en busca de gloria, partió a finales del otoño, cuando el viento frío comenzaba a soplar con más fuerza y las primeras nevadas anunciaban la llegada de un invierno despiadado. Entre ellos estaba Fischer, un hombre que había trabajado con Ethan en el pasado y que siempre había albergado una envidia silenciosa hacia él. Fischer había visto cómo Ethan ganaba respeto y admiración de los demás sin apenas esforzarse, mientras él luchaba por un reconocimiento que parecía nunca llegar. La expedición avanzó durante días a través de paisajes cada vez más inhóspitos. Atravesaron densos bosques, cruzaron ríos helados y se adentraron en las montañas, donde la nieve se acumulaba en capas traicioneras y las noches eran largas y aterradoras. A pesar de las difíciles condiciones, Ethan seguía siendo el líder indiscutible en el campo. Mientras Henderson dirigía las decisiones comerciales y logísticas, era Ethan quien guiaba al grupo a través de los terrenos peligrosos, señalando los rastros de los animales que cazaban y advirtiendo de los peligros que acechaban en las sombras. Daniel, por su parte, luchaba por mantenerse al día con los demás. Aunque había crecido en las mismas tierras que su padre, carecía de la experiencia que venía con años de vida en la frontera. Sin embargo, su determinación no disminuía. Sabía que esta era su oportunidad de demostrarle a Ethan que podía ser tan fuerte y competente como él. Sin embargo, Ethan seguía siendo distante, a menudo ofreciendo consejos escuetos y pocas palabras de aliento. Para Daniel, cada día era una prueba no solo de supervivencia, sino de paciencia y resistencia emocional. Una noche, cuando el grupo acampaba cerca de un río congelado, fueron emboscados. Las tribus nativas, que veían a los cazadores como una amenaza para sus tierras sagradas, atacaron sin previo aviso.
Las flechas volaron a través de la nieve, y el caos se desató. Gritos, disparos y el rugido de la naturaleza se mezclaron en una cacofonía de terror. Daniel, apenas preparado para un ataque tan repentino, se vio atrapado en la confusión. Pero, en medio del caos, Ethan actuó con la destreza fría que lo había convertido en leyenda. Luchó ferozmente, protegiendo a su hijo y a los demás, pero a un alto costo. Varios hombres murieron, y el grupo quedó gravemente debilitado. Con el grupo reducido, el viaje se volvió aún más peligroso. Los recursos escaseaban, y las tensiones aumentaban. Los hombres comenzaron a culparse mutuamente por las bajas y las dificultades, y la envidia de Fischer hacia Ethan se convirtió en un odio palpable. Pero lo peor estaba por venir. Días después del ataque, mientras el grupo intentaba avanzar a través de un paso montañoso, un oso pardo, furioso y hambriento, los atacó. El gigantesco animal emergió de la nada, atacando con una furia incontrolable. En el caos, Ethan luchó valientemente para defender a su hijo, interponiéndose entre Daniel y las poderosas garras del oso. La lucha fue brutal, y aunque lograron ahuyentar al animal, Ethan quedó gravemente herido. Las profundas mordeduras y laceraciones lo dejaron al borde de la muerte, incapaz de caminar y cada vez más débil. La situación se volvió crítica. Fischer, siempre buscando la manera de deshacerse de Ethan, sugirió que lo dejaran atrás. Argumentó que cargar con un hombre herido solo ralentizaría al grupo y los pondría a todos en peligro. Henderson, aunque no era un hombre sin corazón, veía la lógica en las palabras de Fischer. La expedición ya había perdido hombres y recursos, y el invierno solo se volvía más cruel. Cargar con Ethan, especialmente en ese estado, podría condenarlos a todos. Daniel no podía creer lo que escuchaba. Se enfrentó a Fischer, su voz temblando de rabia. No podemos dejarlo. Es mi padre, y sin él, ya estaríamos muertos. No pienso abandonarlo aquí para que muera solo. Pero Fischer, con una sonrisa cruel, replicó: aquí no hay lugar para los débiles, muchacho. Tu padre lo sabe mejor que nadie. Si quieres quedarte con él, hazlo. Pero el resto seguiremos adelante. Henderson, tratando de mantener la paz, dio la última palabra. La decisión es tuya, Daniel. Si te quedas, no podremos esperarte. Esta expedición no puede detenerse. Con el corazón roto, pero determinado, Daniel eligió quedarse con su padre. Mientras el resto del grupo continuaba hacia el norte, padre e hijo se quedaron atrás, solos en el vasto y despiadado paisaje. Ethan, debilitado por sus heridas, apenas podía hablar. Daniel, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, sabía que ahora dependía de él para sobrevivir. Durante horas, Daniel trabajó para estabilizar a su padre. Usó toda su ropa y mantas para cubrir las heridas de Ethan, intentando detener el sangrado y mantenerlo caliente. La nieve, que caía en copos cada vez más gruesos, dificultaba cualquier movimiento, y el frío intenso hacía que cada tarea fuera una lucha. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Daniel no se rindió. Sabía que su padre había sobrevivido a cosas peores, y si había alguna esperanza de que lo lograran, era ahora. La primera noche fue larga y aterradora. Los lobos aullaban en la distancia, y el viento ululaba a través de los árboles, trayendo consigo la amenaza de la muerte. A lo lejos, Daniel veía sombras moverse entre los árboles, y sabía que las tribus nativas aún los acechaban. No podían quedarse mucho tiempo en ese lugar, o serían encontrados. Con el amanecer, Daniel tomó la decisión de mover a su padre. No podían seguir esperando la muerte. Usando ramas y pieles de animales que habían cazado antes, improvisó un trineo rudimentario. Con esfuerzo sobrehumano, comenzó a arrastrar a Ethan a través de la nieve. Cada paso era una prueba de su fortaleza, pero no había lugar para la debilidad. Finalmente, tras lo que parecieron días de lucha interminable, Daniel divisó una cueva en la lejanía. La cueva, aunque pequeña,
ofrecía el refugio que necesitaban desesperadamente. Allí, a salvo del viento y el frío, Daniel atendió a su padre con todo lo que tenía. Durante días, Ethan estuvo al borde de la muerte, luchando contra la fiebre y el dolor. Pero Daniel nunca perdió la esperanza. A lo largo de esos días de incertidumbre, Daniel reflexionó sobre su vida y su relación con su padre. Siempre había querido ganarse su respeto, pero ahora entendía que tal vez nunca lo necesitaría. Había demostrado su valía, no solo a su padre, sino a sí mismo. Con el tiempo, Ethan comenzó a recuperarse lentamente. Sus heridas, aunque graves, ya no eran fatales, y su fuerza volvía poco a poco. Durante las largas horas que pasaron en la cueva, algo cambió entre padre e hijo. Ethan, que siempre había visto a Daniel como un niño que necesitaba protección, comenzó a reconocer al hombre que se había convertido. Daniel, por su parte, dejó de buscar la aprobación de su padre. Ahora, sabía que había encontrado su propio camino, su propia fuerza. Cuando finalmente pudieron salir de la cueva, ambos sabían que no podían regresar con Henderson y los demás. No había lugar para ellos en esa expedición ya condenada. En su lugar, decidieron emprender el largo camino de regreso a la civilización, sabiendo que lo único que necesitaban para sobrevivir era su mutua confianza. Al llegar al puesto comercial meses después, la noticia de su regreso se esparció como la pólvora. Fischer, quien había asumido que ambos estaban muertos, quedó boquiabierto. Ethan, siempre el hombre de pocas palabras, dejó que Daniel tomara la iniciativa. Fischer no recibiría su venganza, pero su traición no quedaría impune. Fue desterrado de los círculos de cazadores, y su nombre quedó marcado con la deshonra. Con el tiempo, Ethan y Daniel dejaron la vida de caza atrás. Compraron una pequeña granja en el borde de un río, donde vivieron en paz. La leyenda de los Rivers se extendió por todo el norte, pero para ellos, la mayor victoria fue redescubrirse mutuamente, aprendiendo a respetarse y a entender el verdadero significado de la familia. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de Ethan y Daniel Rivers. Si disfrutaste el relato y quieres seguir explorando más aventuras emocionantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras historias. Comparte este vídeo con amigos y familiares que también puedan disfrutarlo, y déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia te gustó más o que te gustaría ver en próximos relatos. No olvides darle un me gusta si te ha encantado, ya que tu apoyo es fundamental para motivarnos a seguir creando contenido que te inspire. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en la próxima aventura.